El Instituto Bíblico Qoheleth presenta su conferencia Escatología Bíblica, Eventos del Porvenir, con el doctor Edward Cifre. Bien, vamos a iniciar esta segunda sesión con el tema de preguntas y respuestas. Así que necesitamos el mayor silencio posible y que presten mucha atención. Hay unas preguntas pero muy buenas aquí. La primera pregunta que recibimos por aquí, quiero hacer la salvedad antes de comenzar a preguntar. Recuerden que esto es una conferencia, por ende, usted no puede dar por sentado todo lo que usted escuchó, sino que usted tiene que despertar el apetito por el estudio de escatología. Todos estos datos que usted ha escuchado son el inicio de un estudio profundo que usted va a hacer sobre escatología. Así que no piense que en 1 hora y media usted va a salir de aquí experto en escatología. De escatólogo, no, olvídese de eso. Es el inicio de una investigación profunda que le corresponde a usted. Entonces, la primera pregunta que yo tengo aquí: ¿a qué se refiere el texto sagrado cuando dice todo ojo le verá? ¿Le verá solo la iglesia o le verá el mundo completo? Bien. Muy bien. La hermenéutica me permite contextualizar y que debe ser así. Hay algo que se llama interpretación puntillosa o aplicación. Yo la traigo a mi presente. Entonces, estamos esperando el arrebatamiento. Si sucede el arrebatamiento, el texto no involucra, no tiene nada que ver, para no contradecirme con lo que acabo de exponer, con este tema, sino con la segunda venida propiamente dicha. Inclusive, en la conferencia expliqué que el griego epifanía se da en este pasaje de Apocalipsis 1:7. Por lo tanto, el texto habla de segunda venida, no de arrebatamiento. Pero el texto de la segunda venida es el que habla de que todo ojo le verá. Todos sabemos que lo que más existe el día de hoy es tecnología. Estamos en la era digital. Imagínense que la profecía no se ha cumplido y estamos ya en una era digital, en la era de la comunicación y de grandes avances tecnológicos. Y ya sabemos que, por ejemplo, y es unos años atrás, voy a retroceder en el tiempo, 2001, para ser exacto, el famoso 11 de septiembre. Yo sé que muchos lo recuerdan. Algunos no lo vivieron, otros lo vivieron. Eso salió por todos los medios de comunicación del mundo entero. Entonces, todo ojo lo vio. ¿Me doy a entender? Todo ojo lo vio. ¿Por qué no creer que algo parecido pueda acontecer? Esa es una, Eso es una explicación lógica y natural. Ahora vámonos con una sobrenatural. Cristo es Dios, ¿cuántos lo creen? Cristo es Dios, y una cualidad que hace particular a Dios dentro de sus propiedades es que es omnipresente y puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo sin ningún tipo de inconveniente. A mí no, pero para Jesús no es un problema. Amén. Esta pregunta me gusta mucho porque uno se la hace y es bien interesante. ¿Es permitido o cómo deberíamos de predicar una profecía que es para Israel en estos tiempos? Sencilla, repito, a nosotros como iglesia, independientemente de lo que hay que tener los pies en la tierra, yo como maestro de manera particular, lo que exijo es que al público se le digan las cosas como son. Usted interprete el pasaje lo más correctamente posible en el contexto al que pertenece. Ahora, después que usted me hace eso, ya usted me demostró el dominio de la hermenéutica bíblica en este caso. Ya usted puede pasar a la aplicación. Y ahí viene lo que se llama contextualizar o contextualización. ¿Qué significa eso? Que el pasaje, independientemente de a qué público y a qué contexto histórico pertenecía, yo quiero aplicarlo a mi público. Sí, a mi público actual. Ya sea a mi vida o a un público también en general. Entonces, la aplicación me lo permite. Ya yo expliqué el contexto histórico e inclusive profético. En este caso fue que me hablaste de profecía. El contexto profético, yo digo, eso es Israel y va a pasar, voy a hablar con ejemplo y todo. Vamos a tumbar otro santo.
Mateo 25, las 10 vírgenes. ¿Le suena? Ustedes saben que nos encanta tanto cantarlo como predicarlo de que es la iglesia. Y que de la misma manera, 5 prudentes, 5 insensatas, y así va a ser en el, decimos rapto. Ustedes saben qué rapto que decimos. Ya aquí lo explicamos, ¿verdad? Para no contradecirme. Sin embargo, esto, no había capítulo y versículo, ya expliqué algo parecido. Es un mismo discurso, se llama el discurso del olivete, que comienza en el capítulo 24, incluye el 25. Se da este sermón en el Monte de los Olivos, por eso recibe el nombre de sermón apocalíptico del olivete. En escatología recibe este nombre. Un solo discurso, 2 capítulos consecutivos. Entonces, si yo dije que el 24 es para Israel, el 25 va a ser para la iglesia. Es ilógico. Entonces, el 25, esta parábola, lo que habla, observen cómo comienza también diciendo: el reino de los cielos es semejante a, sí, hablando a Israel, que de esta manera indiscriminante y de repente, repentina, va a ser su segunda venida. Entonces, ahora yo digo, aunque yo sé que esto es para Israel, de la misma manera le va a pasar a la iglesia. La iglesia tiene que estar apercibida y preparada para cuando las trompetas suenen y su rey los mande a llamar. Eso no es ningún tipo de problema. Pero yo expliqué el contexto profético real de las 25 vírgenes y a qué público se refiere. Ahora yo digo, de la misma manera, aunque no es para nosotros el pasaje, de la misma manera la iglesia tiene que estar preparada. Yo no he roto hermenéutica por ninguna parte. Yo estoy haciendo una aplicación espiritual del pasaje, pero ya dije el contexto profético real del mismo. Excelente. Hay algo que yo quiero que aclaremos ahí, no es una pregunta, y es el tema de que la escatología a veces se ha divorciado de la hermenéutica. Pero hacer o tener un mal concepto de escatología es hacer una exégesis o una mala hermenéutica. ¿Es correcto? Sí, es así. Lo dijimos al principio de que este campo no es el más profundo, no es el más difícil, está entre los más profundos, sí es cierto, pero es lo que lo hace difícil y profundo, hace exactamente lo que acabo de decir, y yo lo mencioné al principio en la conferencia. Sé que muchos de ustedes lo recuerdan, por no decir todos. Es malinterpretada. Se abusa de la escatología. Y creo que se han percatado, ¿verdad?, con lo que han escuchado hasta ahora. Cómo se abusa de la escatología. Entonces, nos convertimos, en vez de hermeneuta, en exégeta. Yo hago decir al texto lo que a mí me conviene que diga, porque es tan profundo, es tan complicado, que a mí se me hace simple acomodarlo. Y ya, salí de eso, sin ningún tipo de problema. En vez de exposición, imposición. Hay algo aquí bien interesante que encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que va a depender del modelo de interpretación escatológica. Y es si la iglesia, se pudiera decir, suplanta al Israel. O sea, la iglesia se convierte en el Israel de Dios, según Romanos capítulo 2, versículo 28. No, otro error de interpretación. Y estamos hablando de hermenéutica. Y exactamente lo que pasa con la escatología, o lo que ya ha pasado hasta ahora. Y voy a ilustrar, me gusta ilustrar siempre, con otro pasaje controversial. Creo que está en la altura del 10, 26, 27 por ahí, si mal no recuerdo, si no es en el 11. Sé que está en este contexto. Y es que todo Israel será salvo. ¿Lo han escuchado, verdad? El que lee así de manera literal, Reina Valera de 60, dice, ahí está más que claro, que todo Israel se va a salvar. El griego no dice eso, señores. Hay dos griegos para esto. Olón significa todo, pero ahí no dice olón, ahí no se usó olón. Si fuera olón el griego, entonces la traducción está correcta y no hay discusión alguna. No, ese no es el asunto. Corrijo, olos. Olos es completo. Olón es lo que se da en el pasaje y significa una parte del todo. Oigan esto, olos, todo. Olón, una parte del todo. Así que un remanente, una parte de Israel será salva. Suena diferente, Carlos. Muy distinto. Entonces, lo mismo ha ocurrido con el pasaje que me están mencionando. Una cosa es el Israel converso. Si el Israel converso es el Israel de Dios. Si no confundamos el Israel genético, sí, Israel como etnia, como nación, al Israel converso. Si al judío que acepta a Cristo es el Israel de Dios, no la iglesia. No la iglesia. Nos venden que somos el Israel de Dios. El Israel de Dios del que habla el apóstol Pablo es el judío converso.
Si el judío que pertenece recibe las bendiciones de Abraham, pero también las bendiciones propias de la iglesia. Oye, pero qué combo, ¿verdad? Nada en las dos aguas. Por eso Pablo resalta al Israel de Dios, porque tiene ambas bendiciones. Y él dice, yo estoy en el paquete. Tengo las bendiciones propias como judío, benjamita que soy, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Él lo resalta orgullosamente, hasta dice fariseo y todas esas cosas. Aquí hay dos preguntas en una. La primera sería, ¿de qué se trata o de qué trata el nuevo pacto de Gálatas capítulo 3 versículo 13? Y la segunda es, si la restauración de Israel no se llevó a cabo en el 1948, cuando la ONU lo declara como Estado. Bien. Vamos a comenzar por ahí. Bien, sí. Vamos a invertir. Uno de los factores no altera el producto, ¿verdad? La matemática dice eso como ciencia exacta, ciencia perfecta. Dijimos, aclaramos, corregimos, que hay una ley de doble cumplimiento y doble referencia, y le di ejemplos bíblicos en el transcurso de la conferencia. Aquí yo necesito esa ley una vez más. ¿Por qué? Porque la Biblia en diferentes pasajes, Isaías, especialmente los escritos con corte mesiánico, Zacarías, mayormente Ezequiel, más que los anteriores, que ya es mucho decir, me habla de la restauración de Israel y de David como rey, que David va a reinar. Entonces, ¿qué ocurre en 1948? Un cumplimiento parcial de la profecía. Israel es restaurado. Señores, desde el 722 antes de Cristo, Israel desaparece como país. Jamás volvió a ser país hasta 1948. No se confundan. El que cree que Israel tiene mucho tiempo, Israel es de 1948. Exacto. Y es exiliado a Siria en el 722 por esta nación que yo acabo de mencionar, que era un imperio mundial en su época. Ok, 722 hasta 1948. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se da? ¿Qué fenómeno se da? Vamos a ver si es coincidencia. No creo en coincidencia. Si no, ya ustedes conocen la otra frase. Diosidencia. Israel es restaurado. Vuelven a su lugar. Oh, pero lo que más me llama la atención es que la Biblia promete que el rey en la restauración de Israel va a ser David, ¿sí o no? ¿Saben cómo se llamaba el primer ministro en 1948? David Ben Gurión. Ay, pero qué coincidencia. No, cumplimiento parcial de la profecía a corto plazo, pero falta un cumplimiento. Todo indica, ministro. Es más, Israel es un reloj profético. Israel, el que yo recibo boletín en mi correo diario, noticias de Israel. ¿Sabe por qué? Porque esas sí son las señales para yo saber cuándo voy a ser arrebatado. Israel es el reloj que yo debo seguir. Sencillo. Entonces, falta un cumplimiento. Milenio, ministro. Milenio. Restauración completa y final y cumplimiento ya acabado de dicha profecía. Vámonos con lo del pacto. Está haciendo alusión al pacto de Jeremías, el nuevo pacto. Sí, pero solamente para ilustrar. Pablo me está hablando de la iglesia. Ya Pablo sí está hablando de la iglesia, de un pacto con la iglesia a través de la sangre de Cristo. Recuerden que el tema principal del apóstol Pablo era la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Claro, el tema doctrinal cardinal de la iglesia, históricamente hablando, es la resurrección de Cristo. Y Pablo lo dice, si Cristo no resucitó, aquí no estamos haciendo nada. Sí, murió, muy chévere, importantísimo. Ahí está la expiación de los pecados, se cumple el señalamiento de Juan 1.29, de Juan el Bautista, que no se lo reveló ni carne ni sangre. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hay una doble connotación. Está ilustrando y haciendo alusión al pacto con Israel, pero es como canal, para que el público entendiera, de Jeremías 31. Pero al mismo tiempo está diciendo del pacto que Cristo establece para su iglesia. Vamos a terminar con dos preguntas, esta y otra. ¿Cómo se le pudiera llamar a las personas que Cristo resucitó? Si se le puede llamar resucitados. Y cuando la resurrección de Cristo, los sepulcros se abrieron. ¿Quiénes fue que resucitaron? Sí, la primera recibe el nombre de parte del apóstol Pablo como primicias de los que durmieron. Todo va a depender porque se ve el cuerpo glorificado, cuerpo magnificado, sin limitaciones y ese tipo de cosas.
Ahora, del pasaje hay dos interpretaciones. Quienes interpretan literalmente y creen que forman parte de las primicias, el contexto de Mateo 27, desde el 49, hay que leerlo. Creo que hasta el 53, si mal no recuerdo. Ahora bien, ministro, cuando yo reviso una Biblia textual, como una cuarta edición, textual cuarta edición, que se llama así por cierto, y otras dinámicas también, es más, sí, no solamente eso, sino que cuando yo reviso el texto griego, no me dice eso. Lo que me dice que el impacto fue tan fuerte que el lugar donde Cristo estaba, con anterioridad, ahí había un cementerio. Y lo que subió fueron los cadáveres que estaban enterrados. Sí, había un cementerio enterrado. Y el impacto, recuerden que las peñas se abrieron, hubo un terremoto. El terremoto permite que las tumbas, si el cementerio que estaba enterrado, suba a la superficie. Entonces, Mateo está ilustrando, es un pasaje único, eso se llama apax legomeno. ¿Qué es un apax legomeno en teología? Cuando un pasaje o una palabra es único y se da en un solo lugar en toda la Biblia, ese pasaje es exclusivo de Mateo. Eso no tiene paralelos en la Biblia. Entonces, cuando yo hago una exégesis al pasaje, me percato que es un cementerio que subió. Y Mateo lo que está haciendo es un midrash. ¿Qué es un midrash? Donde él puede hacerle cambios deliberados sin ningún tipo de problema. Está ilustrando que de esta misma manera Cristo va a resucitar a la iglesia. Digo a la iglesia para no contradecirme, porque Pablo me trabaja el tema como nadie. No porque Mateo hable para la iglesia, para no contradecirme. Recuerde que Mateo habla para un público judío y el pasaje no está en Juan. Salvedad del lugar. Bien, al escuchar toda esta exposición y todo esto, como que la mente de uno se satura de tanta información. Pero yo quiero que dejemos un mensaje claro y es el final. Porque tanta información es bueno quizá uno manejarla, investigar y todo esto. Pero hay una posición clara que la iglesia tiene que tener ante el tema escatológico. Y eso es lo que yo quiero que usted dé ese mensaje para concluir. Como decía, lo primero, no se meta en un tema, no hable de un tema que usted no domina. Hay gente hablando del infierno, ni siquiera conoce el origen del concepto ni la etimología. Y observen que les mencioné que el concepto infierno lo coloca Jerónimo también en la Vulgata. Pero eso normalmente no lo explican. Eso es lo primero. Lo segundo, les dije que yo soy ecléctico. Tercero, les recomendé no casarse con un método. Y les dije que todos son falibles. Son pautas que usted tiene que tener presente en un tema como este. Cuarto, no le tengan miedo a Apocalipsis, ni en ningún libro, ni apocalíptico, ni profético. Porque número uno, usted ora y tiene un Espíritu Santo. Eso es lo primero. Segundo, ya lo que más tenemos son herramientas, métodos y técnicas para interpretar el texto sagrado correctamente. Hay recursos y seminarios como este, qué bueno, que están velando para que esto ocurra. Y por último, y no menos importante, la prudencia. Recuerde que la Biblia es un texto sagrado y merece respeto. Y cuando usted vaya a hablar de la Biblia, y más todavía, que es un compromiso mayor, cito a Santiago. Santiago le dice a los maestros, esa cita la tengo muy presente. Dice, el maestro, voy a parafrasear, el maestro tenga presente que por el hecho de ser maestro, todo va a partir de cómo interprete, tiene doble condenación. Si yo interpreto mal, yo aquí vengo a enseñar disparate o cosas erróneas, yo soy reo de doble condenación. Que usted sepa que esto es un compromiso y conlleva mucha delicadeza, es mi consejo. Amén. Vamos a despedir al doctor Cifre con un aplauso. A Hachén en la gloria. Bien, recuerden que esta conferencia va a estar disponible en el canal de YouTube. Es posible, dependiendo que nos dice el maestro en tecnología, si el lunes o a partir del lunes le vamos a enviar el link y ahí usted va a poder disfrutar otra vez, si algo se le quedó, de poder ver nueva vez la conferencia. Así que le damos gracias, disculpen los inconvenientes, creo que la espera valió la pena.